os doy la bienvenida. Gracias, como siempre, por escuchar la sintonía de la 10 Capital Radio y Capital Radio Gran Canaria. Saben que cada jornada a partir de esta hora les venimos a contar noticias del archipiélago canario, recordando o refrescando la memoria de aquellas que ya a lo largo de la mañana han sido tratadas aquí en esta sintonía. Sean bienvenidas, sean bienvenidos. Iniciamos aquí el Archipiélago Directo, este magazine cantón informativo. Hacemos en la primera hora de manera simultánea para la 10 Capital Radio, para la isla y provincia de Santa Cruz de Tenerife, y para la isla de Tenerife y para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y para la isla de Gran Canaria y la provincia de Las Palmas. Y sin más, vamos a iniciar el recorrido en la jornada de hoy volviendo de nuevo a hablar de política, pero eso sí, política de gestión. La gestión que en este caso realiza el Gobierno de Canarias. Ayer, sin ir más lejos, dice el Consejo Asesor para analizar la propuesta presupuestaria para el ejercicio 2026, que contará con un presupuesto de casi 12.500 millones de euros, unos 813 millones más, lo que supone un incremento del 7% respecto al ejercicio en vigor. El presidente Fernando Clavijo compartió este lunes con los representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales esas cifras y líneas, además, principales de las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026 en la reunión del Consejo Asesor. Para ponerles en situación, hay que recordar que el Gobierno de la Nación carece de unos presupuestos generales del Estado aprobados de manera rigurosa y estricta, como indica la Constitución, que lo que ha hecho es ir prorrogando a lo largo de los últimos ejercicios el presupuesto a nivel nacional. Se encuentra entre la espada y la pared porque ha pretendido en este último, o en este mejor dicho, segundo año de la actual legislatura, pues llevar a cabo esa aprobación de presupuestos generales del Estado, pero se le ha pasado el plazo porque no ha concitado aquellos apoyos necesarios para sacarlos adelante en el Parlamento antes de que llegue el próximo mes de enero. Aunque lo tuviera en estos momentos, el Gobierno se va a empeñar el próximo año en presentar unos nuevos presupuestos generales del Estado que con toda probabilidad tampoco les apoyarán el resto de las fuerzas políticas que necesitan en el Congreso de los Diputados para poderla sacar adelante. En esta situación se encuentran pues que las comunidades autónomas tienen que hacer una especie de vericueto para poder aprobar unos presupuestos en los que no tienen pues ni siquiera esa regla del gasto que se es conocida una vez aprobados los presupuestos generales del Estado, y tienen que hacer un presupuesto estimativo. Pues en esta ocasión ya el Gobierno de Canarias anunciaba, como digo, ayer después de esa nueva reunión con el Consejo Asesor, representantes de organizaciones principales, empresariales y sindicales, esas cifras y líneas principales de las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el próximo ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se aventura el Gobierno de Canarias? No le queda más remedio que hacerlo, que presumir todo aquello que va a realizar económicamente en gastos e ingresos el próximo ejercicio. Las cuentas generales del Estado regulan y por ley, en cierta medida o en gran medida, pues que los presupuestos de las comunidades autónomas del resto de las comunidades autónomas del país pues puedan llevar a efecto un presupuesto más acertado en relación a las cuentas generales del Estado, a las cuentas del país, del reino, para poder hacer unas cuentas más ajustadas en cada comunidad autónoma. Ayer el presidente Clavijo consideraba muy importante que el Gobierno siga diseñando sus cuentas a gasto real, lo entre comillas, lo que les venía yo explicando a ustedes. Una línea de trabajo implantada desde el principio de legislatura, de manera que marca la diferencia y nos permite ser transparente con la ciudadanía, ya que este presupuesto o el presupuesto refleja partidas ajustadas a la capacidad de ejecución de todos y cada uno de los departamentos. Fernando Clavijo. La dinámica y la política que seguimos en el Gobierno es de transparencia y colaboración con los distintos
agentes sociales. Por lo tanto, siempre nos gusta que antes de que el presupuesto sea aprobado por el Consejo de Gobierno, poder chequearlo con el Consejo Asesor del Presidente, pues para dar el escenario general y para un poco ir viendo las principales directrices de un presupuesto que este año llega casi a los 12.500 millones de euros. Ha sido difícil por tercer año consecutivo elaborar unos presupuestos por parte del equipo que dirige mi compañera Matilde Asián a ciegas. Este año, si cabe aún más, no sabemos si tenemos los criterios aprobados de un 1% de superávit o un menos 1% de déficit. No tenemos la senda de gasto y lo que hemos optado pues es por las líneas básicas, ¿no? Un presupuesto prudente que no nos obliga a tener que cambiar el rumbo a mitad del ejercicio presupuestario, en el que hemos priorizado básicamente los servicios esenciales, los públicos, como puede ser la sanidad, la educación o los servicios sociales. Todas las partidas tienen un incremento, algunos más que otras, destacables incrementos en educación o en bienestar social, donde hemos alcanzado recientemente el acuerdo con los cabildos para implementar una vieja demanda y es actualizar la dependencia al coste real efectivo de la prestación del servicio, pero en definitiva, pues bueno, hemos ido aplicando la metodología de presupuestar a gasto real. Hay quien presupuesta, bueno, pues hace un presupuesto que puede parecer muy bonito, pero cuando vas a ejecutarlo y termina el año, pues al final no tiene nada que ver lo que presupuestaste con lo que ejecutaste, ¿no? Creemos que un ejercicio de transparencia ciudadana es que la gente sepa que lo que se presupuesta es lo que realmente luego se ejecuta para un mayor control y transparencia de la ciudadanía. Hemos recogido las valoraciones. Es evidente que la parte sindical, pues bueno, pues siempre pide más en materias sociales. A nosotros también nos gustaría. Y en la parte pues, empresarial también piden más bonificaciones fiscales. Pero en este caso creo que se ha hecho un esfuerzo por consolidar ya bonificaciones muy potentes que se venían haciendo en presupuestos anteriores, pero el hecho de deflactar los tramos del IRPF, el hecho de establecer ayudas para la compra de vivienda habitual y subir el nivel de ingresos de aquellas personas que pueden acceder, o la subida de impuestos en el tabaco, en bebidas azucaradas, así como la baja, por ejemplo, en el AIEN de los hidrocarburos que ya no se fabrican en Canarias, pues realmente hacen un presupuesto, creo que con el que vamos a poder afrontar un año 2026, un año complejo, como nos está tocando vivir, pero que, con dos cuestiones básicas, ¿no? Con una solvencia económica y financiera de la comunidad autónoma, donde se baja también la deuda, con lo cual no estamos hipotecando el futuro de la ciudadanía, y por otro lado, con unos presupuestos para poder abordar los retos sociales, que no son pocos, que estamos teniendo en Canarias y que, bueno, y que hemos visto recientemente en el índice AROPE que se va mejorando, no ante la satisfacción, pero que se va mejorando en la práctica totalidad de los baremos. Además, el presidente del Ejecutivo Canario destacaba la importancia de cumplir por tercer año consecutivo con el mandato constitucional de presentar unos presupuestos en tiempo y forma para dar certeza a todos los canarios y canarias, a pesar de las grandes incertidumbres a las que nos hemos enfrentado al desconocer las magnitudes básicas para su elaboración. Recordaba que un año más Canarias sigue cumpliendo con su obligación de presentar en tiempo y forma unas cuentas generales de la comunidad autónoma, pese a que el Estado mantiene prorrogados los presupuestos del año 2023. Recuerden que en esta reunión, en este encuentro, compartió en este caso mesa para discusión con Matilde Asián, que es la consejera de Hacienda. También lo hizo con Pedro Ortega, que es presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Manuel Navarro y Vanessa Fra Hija. Le escuchamos de manera seguida a todos ellos. Hemos presentado hoy al Consejo Asesor del Presidente, como es habitual, las líneas generales de los presupuestos de 2026. Hay que tener en cuenta que el anteproyecto será presentado el próximo miércoles al Consejo de Gobierno para su aprobación y transformación en proyecto. Los presupuestos generales de 2026 vienen determinados, por un lado, por la normativa estatal, la disciplina fiscal,
la ausencia de presupuesto. Con respecto a la disciplina fiscal, nosotros pretendemos, como no puede ser de otra manera, asumirla totalmente, pero tenemos que poner de manifiesto que no nos parece adecuado que a esta fecha el Gobierno de España todavía no haya aprobado la senda de consolidación fiscal y, por tanto, nos veamos obligados a formular unos presupuestos con un superávit del 0,1% de nuestro Producto Interior Bruto. Tampoco el Gobierno ha aprobado la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto. Esto se hace por una orden ministerial, en este caso del Ministerio de Economía, por lo cual nos vemos obligados a elaborar los presupuestos con una tasa de crecimiento del 3,3. Estas magnitudes están fijadas desde 2023 y, por tanto, no se adaptan para nada a nuestra realidad actual. Esto es un inconveniente importante para Canarias en nuestro deseo doble de potenciar el gasto social, y así lo hemos hecho en los presupuestos. La mayor parte de los presupuestos, como viene siendo desde 2024, se destina a gasto social, sanidad, educación, bienestar social, y se ha añadido vivienda. Y, por otro lado, también consideramos que habría que ajustarlo al estancamiento del crecimiento del Producto Interior Bruto en Canarias, igual que en España. En Canarias este estancamiento se produce de una manera más acusada porque somos más turísticos que el resto de España, igual que crecíamos más cuando crece el turismo, también cuando hay algún tipo de alteración en él, acusamos más la bajada. Y también en el empleo se produce una mejora en el cuadro macroeconómico del empleo, pero ya con menor incremento en la subida. Por tanto, hemos determinado las cuestiones fundamentales, fijado el límite de gasto, el gasto financiero en 12.491 millones, la deuda pública por debajo del 10% del Producto Interior Bruto. Cumplimos, por tanto, con nuestros compromisos con las reglas fiscales y solo esperamos que el Estado español, el Gobierno central, adecue las nuevas normas disciplinarias a las establecidas por Europa, mucho más flexibles que las que actualmente nos aplica el Gobierno de España a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. En cuanto a las medidas tributarias, le hemos dado una especial atención a las deducciones por adquisición de vivienda, incrementando la edad a la cual se pueden acoger para adquirir la vivienda a un tipo reducido de IGIC e ITP, así como, y esto es muy importante, el importe de la renta, porque estas deducciones consistentes en tipo reducido en IGIC e ITP estaban condicionadas a unos niveles de renta que hacía impracticable su aplicación. También hemos incrementado el importe de la deducción. También hemos introducido medidas como la eliminación de la IEN para la fabricación de productos petrolíferos, porque aquí en Canarias ya no se producen. También el tipo cero para biocarburantes, reducción del IGIC para determinados productos sanitarios y también, y esto es importante, siguiendo la estela ya determinada en los presupuestos anteriores. Desde la Confederación Canaria de Empresarios valoramos positivamente el que tengamos ya los presupuestos encima de la mesa, un escenario que no se da a nivel nacional, y además valoramos que se haya hecho un escenario de incertidumbre, porque las reglas con las que hay que elaborar el presupuesto todavía no se han aclarado por parte del Gobierno de España. En este escenario, disponer de un presupuesto en el que se intenta y se trabaja para priorizar el gasto público social, pues nos parece bien. Ahora bien, demandamos también que, teniendo en cuenta esa incertidumbre, esa ralentización real de la economía que está considerada en la propia elaboración del presupuesto, echamos de menos que tenemos que acometer la inversión pública y defendemos que habrá que trabajar en mecanismos de colaboración público-privada para facilitar la inversión de las empresas y además facilitar así la economía, dinamizar la economía. Por otro lado, entendemos, y lo dijimos y así lo transmitimos, que está muy bien que tengamos unos presupuestos, pero que tenemos que trabajar en la simplificación normativa para conseguir
que la ejecución de esas políticas que se quieren hacer para activar la economía, para activar vivienda, sean reales y se puedan llegar a cumplimiento, dado que la complejidad normativa que tenemos nos está dificultando el que esos presupuestos lleguen y se materialicen. Al final, el detalle en profundidad no lo tenemos, pero sí es verdad que como consecuencia de la aplicación del propio convenio de carreteras desaparece, se minimiza la inversión pública en infraestructuras viarias, pero es verdad, y así nos lo comunicaban, que en el caso de vivienda hay un crecimiento importante y tenemos que recordar que es en vivienda donde tenemos un gran problema en la sociedad. Por lo tanto, nosotros demandamos y queremos que trabajemos en una simplificación normativa para que los proyectos se puedan ejecutar y además profundicemos allá donde sea posible en proyectos de colaboración público-privada que solventen los problemas de financiación que podamos tener. Desde UGT consideramos que estos presupuestos que hoy nos presentan podríamos definirlos como unos presupuestos rígidos. Ciertamente no tenemos presupuestos generales del Estado, también la regla de gastos pues condicionan mucho pues la redacción de unos presupuestos que se adapten mucho y mejor a las necesidades de la sociedad canaria. Por tanto, en las primeras cifras que se presentaron, pues efectivamente vimos déficit en algunos servicios que son necesarios para Canarias, posiblemente pues en educación. Nos alejamos del 5% del Producto Interior Bruto que regula la Ley Canaria de Educación, pero bueno, las explicaciones han sido satisfactorias. Esperamos que a lo largo de la próxima redacción o la redacción definitiva de esta ley de presupuesto, pues estas salvedades estén ya cubiertas. Hay aspectos importantes, por ejemplo, para los trabajadores públicos de Canarias, como es la creación de una comisión que valore la carrera profesional de los trabajadores públicos. Creemos que es un avance importante, ya que otras consejerías ya lo tienen. Y al fin, pues esperemos que el camino parlamentario que deba pasar este presupuesto pues sea realmente ajustado a las necesidades que tiene la sociedad canaria. Todos sabemos que el próximo, el 2026, puede haber una ralentización de la economía, por tanto, imagino que el empleo también se va a parar un poco, aunque efectivamente seguirá creciendo. Nosotros, además del crecimiento del empleo, ya saben que es casi más importante cuando hablemos de salud laboral y de condiciones laborales, así como de salario. Canarias sigue siendo la comunidad con peores salarios a nivel nacional y nosotros pues seguiremos exigiendo las mejoras salariales y la de condiciones laborales. Bueno, lo valoramos positivamente. Lógicamente, la pérdida de un ser querido pues conlleva pues un tiempo para incluso arreglar papeles, para estar con la familia. Trabajamos para vivir y posiblemente también debamos prepararnos en ese tiempo de gestión para la muerte de un familiar cercano. Desde UGT es algo que pues apoyamos. Hemos atendido hoy en el Consejo Asesor del presidente del Gobierno de Canarias la exposición previa a lo que serán los presupuestos del próximo año. Nosotros estamos satisfechos, aunque pues ya hemos comunicado la importancia que le damos nosotros a la ejecución de los mismos, al hincapié que debemos tener todo para poder ejecutar lo máximo posible y, sobre todo, partidas presupuestarias que vayan al bienestar social, a lo público, a la educación, a la sanidad, a la dependencia, en general a lo público. Es lo que nos corresponde como sindicato, pues hacer hincapié en el cuidado de los canarios y de las canarias en toda su amplitud y, sobre todo, que se tengan en cuenta efectivamente las condiciones no solamente laborales, sino las condiciones sociales a que los ciudadanos y ciudadanas estamos expuestos en una región que crece, pero que se distribuye en menor medida el reparto de riquezas y que llega muy poco al día a día de los ciudadanos y ciudadanas en Canarias. Seguiremos trabajando, seguiremos aportando pues nuevas medidas que podamos seguir sumando para que sea un presupuesto amplio, que llegue a toda la ciudadanía
y, por supuesto, pues valoramos positivamente, eso sí, el plan previo que nos han trasladado en el día de hoy en cuanto al crecimiento en partidas presupuestarias como en sanidad, en educación, en dependencia y bienestar social. Es una valoración positiva. Para nosotros, como todos comprenderán, siempre será insuficiente, pero desde luego el crecimiento y la previsión en el aumento de la partida presupuestaria para nosotros ha sido muy significativa y muy importante. Bueno, pues recibe ese reconocimiento por parte de los distintos representantes para esos presupuestos, como bien decía el presidente del Ejecutivo Canario, que destacaba esa importancia para cumplir por tercer año consecutivo. La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, ya han escuchado ustedes, explicó tras la reunión del Consejo Asesor que se trata de unos presupuestos expansivos y, por tanto, bueno, pues recordaba que el desconocimiento de las partidas destinadas a Canarias en el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2026 obligaba al Gobierno autónomo a reflejar en las cuentas solo las partidas recurrentes y ya previamente acordadas con Madrid. Luego ya hemos escuchado a los distintos protagonistas hablando de la cuestión de valorar el apoyo y de la valentía del Gobierno de Canarias de sacar adelante estas cuentas. Vamos con el alto en el camino y regresamos tras la pausa. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. En Dormitorum hemos subido el nivel del descanso y bajado los precios. Ahora 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o llámanos al 699 98 97. Abiertos 24 horas en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappeanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio.
Seguimos con todas y todos aquí en Archipiélago Directo, en la sintonía de la 10 Capital Radio y de Capital Radio en Gran Canaria. Hoy estábamos hablando hace un momentito de esa propuesta de aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias con esa cuantía tan importante de los 12.500 millones de euros. Sube 800 millones en relación a la redacción de presupuestos del año anterior y por tanto, pues eso, hemos hablado de ese asesoramiento recibido por parte del presidente del Gobierno de Canarias al presentarle el marco general de esos presupuestos que irían en base a lo ya hablado y pactado con el Gobierno central que va a Canarias a recibir, porque no hay presupuestos generales de Estado, por tanto no se podría aplicar esa regla del gasto que supuestamente no, sí se puede aprobar si hay unos presupuestos generales del Estado, pero no los hay. Ayer, Clavijo, también el presidente canario denunciaba esas trabas legales y la falta de adaptación de los fondos europeos a la realidad del archipiélago canario. Criticaba la excesiva complejidad del sistema jurídico que rige la ejecución de los fondos europeos. Explicaba en el marco legal actual, aunque garantista, acaba dificultando la agilidad de la gestión de unos recursos que se llega incluso a asfixiar la capacidad operativa de las administraciones. Es decir, se reciben unos presupuestos, pero hay tanta normativa al respecto que es complicadísimo conseguir distribuirlos o aplicarlos. Escuchamos a Fernando Clavijo. Bueno, pues que no la contrataron. Entonces, ejecutar fondos, yo comentaba, por un lado, ejecutar fondos europeos siempre es complejo. Por otro lado, nos hemos ido dotando de un ordenamiento jurídico, quizás a lo mejor tan garantista que acaba asfixiando la capacidad, ¿no? Y luego, pues es cierto, ¿no? Se contrataron en algunos casos algunas unidades aceleradoras que permitían la gestión. Pero claro, se contrataban de nuevo gente que no eran funcionarias, gente que no tenían la experiencia, la capacidad, ¿no? Por lo tanto, todo eso ha generado que este gobierno haya heredado unos porcentajes de inejecución presupuestaria muy elevados. Y eso ha costado muchísimo sacar adelante. Y por otro lado, insisto, creo que la Unión Europea se ha equivocado diciendo que es el Estado miembro quien tiene que organizar los fondos en su territorio, no escuchando a las regiones. Y claro, si luego tu Estado no te permite a territorios como el archipiélago canario, que es región ultraperiférica, que siempre es bajo ese paraguas, nosotros hemos solicitado tener no ventajas especiales, sino que los fondos se puedan adaptar a los proyectos que realmente se pueden hacer. Claro, financiar un proyecto con fondos europeos en la Isla del Hierro, por ejemplo, la población, la dimensión... Clavijo apuntaba que el actual Ejecutivo canario ha tenido que enfrentarse a un alto porcentaje de fondos no ejecutados heredados del gobierno anterior. A este problema se ha sumado también la contratación de unidades aceleradoras formadas por personal no funcionario que al final no han sacado adelante porque no es un personal específico y actualizado y cualificado, lo que ha afectado negativamente a la eficiencia en la gestión y por tanto hay mucho presupuesto de la Unión Europea. También criticaba que la Unión Europea se ha equivocado al dejar en manos de los Estados miembros la organización de fondos dentro de sus territorios, sin tener en cuenta unas especificidades de las regiones. Una singularidad, por ejemplo, la del Gobierno de Canarias, que tiene que estar una, otra y mil veces más aclarando al Gobierno del Estado cuáles son esas especificidades. En este sentido, criticaba que el Gobierno de España no permitiera a Canarias adaptar los fondos europeos a las necesidades reales del archipiélago. Subrayaba también Clavijo que Canarias, como región ultraperiférica, no busca ningún trato especial, sino que los fondos se ajusten a proyectos viables según las condiciones particulares. Puso como ejemplo lo que estábamos escuchando, la Isla del Hierro, donde resulta muy difícil cumplir con los requisitos europeos debido a su limitada población y dimensión. Esta actuación, según el presidente canario, ha generado una discriminación territorial dentro del propio archipiélago y un alto nivel de frustración.
Más cosas. Seguimos hablando del presidente del Gobierno de Canarias, que ayer intervino, por cierto, con una ponencia en la 17ª Conferencia Europea sobre el derecho de asilo. El presidente impartió esa conferencia este lunes en el seno de esa 17ª Conferencia Europea sobre derecho de asilo, que organiza la Iglesia Evangélica Española con la Comisión de Iglesias para los Migrantes en Europa, Diaconi, Asociación Protestante para Asuntos Diaconales y Desarrollo de Alemania. No solo vamos a escuchar al presidente del gobierno, vamos a escuchar también a María Vallés y, por último, a Alfredo Abad. Les escuchamos a los tres y bueno, pues esta es la información en definitiva, y estas eran, como digo, sus valoraciones realizadas, repito, en el marco de esa conferencia celebrado en la jornada de ayer aquí en el archipiélago canario. Y creo que en este preciso momento pues llegamos el año pasado a nuestro máximo, ¿no? Que fueron en torno a 47.000 migrantes llegados a nuestras costas, con una intensidad, por ejemplo, en la isla del Hierro, una isla de 6.000 habitantes, 6.000-7.000 habitantes de facto, son 11.000 de población de derecho, pero 6 o 7.000 los que viven, con una llegada de más de 26.000 al puerto de la Restinga, ¿no? Sometiendo pues a una tensión a los servicios sanitarios, logísticos, sin precedentes, ¿no? Yo la primera lección es que vivimos no solo en una tierra maravillosa, sino que en Canarias vive una gente maravillosa, ¿no? Y que ha tenido que a lo largo de estos años convivir con este fenómeno, pero lo ha hecho con muchísima dignidad, con muchísimo cariño y con muchísimo respeto a los derechos humanos de las personas. Por lo tanto, lejos de otros territorios donde se podían producir o se han producido fenómenos xenófobos y violentos, en Canarias, el pueblo canario, que hemos sido migrantes, en el siglo pasado más de 500.000 de canarios tuvimos que salir de esta tierra para buscar un futuro mejor, ha dado una respuesta que sin lugar a dudas ha sido un ejemplo para todas las administraciones. Ninguna administración, ni la que yo, pues en este caso formo parte, hemos estado a la altura de las circunstancias. Sin embargo, el pueblo canario sí ha estado a la altura de las circunstancias. Y por otro lado, abordar un fenómeno de esta magnitud sin el tercer sector, aquí representado, a los que los he molestado muchísimo y les he dado muchísimo la lata, no solo con la implicación, sino también con la orientación, la búsqueda. Mi formación es economista y aunque este fenómeno pues lo he tenido que ir estudiando con el tiempo, no soy un profesional del sector y lo que hemos acudido es a los que saben, pues en este caso, y siempre tuvimos las puertas abiertas, desde un tono constructivo, positivo, y también nos ha permitido corregir muchas actuaciones que a veces los procedimientos administrativos de las administraciones públicas pues no tienen en cuenta realidades personales y sociales que ese carácter humano pues sí nos lo han dado a ellos, ¿no? No solo a mí, que estoy tremendamente agradecido, sino a los funcionarios, a los trabajadores públicos que han tenido que estar, ¿no? Bueno, pues el Ministerio de Interior suele publicar los datos periódicamente. Los últimos datos a agosto hablan de unas 97.000 solicitudes, entrevistas hechas en toda España. En Canarias son alrededor de 5.000, un poquito más, y tiene que ver un poco con los que ya hacen las entrevistas, que no necesariamente son todos los que llegan por mar, porque muchos de ellos son trasladados antes de hacer la entrevista. Es decir, que entre estos 5.000 puede ser que no estén todos los que han llegado a Canarias. Hay muchos que hacen la entrevista ya en la península. Bueno, pues si hablamos de las llegadas marítimas, estamos hablando desde hace 2 años, año y medio, la principal nacionalidad de llegadas es la maliense, lo estáis recogiendo y también los datos se publican. Eso hace que también por la situación en el Sahel y en este país en particular sean, pues el principal perfil de personas que quieren solicitar asilo. Luego también tenemos personas que llegan de forma regular a través de las fronteras terrestres. Estamos hablando de
personas de nacionalidad venezolana, que son la primera nacionalidad de España en solicitudes de asilo. Entonces, eso sería más o menos el perfil. Los que sí se quedan en Canarias, que serían estos, y luego podemos estar hablando también de los menores no acompañados, que esos se quedan en Canarias. Bueno, en principio eso es lo que sucedía, y eso es, bueno, efectivamente estamos hablando de la principal nacionalidad y perfil son malienses, y las mujeres también, aunque son solo un 9%, son perfiles de protección. Pues mira, depende muchísimo, obviamente, como dice la legislación y la Convención de Ginebra, por supuesto la legislación española, es que cada caso es diferente. Entonces, depende mucho no solo de la nacionalidad, como te decía antes, pero también del perfil. Es decir, se hace un estudio pormenorizado, y una cosa es la situación del país y otra cosa es los casos individuales. En concreto, por darte algunos datos, efectivamente España reconoce a los malienses una alta tasa de protección, pero también a mujeres que llegan pues víctimas de mutilación genital, de persecución por el hecho de ser mujeres. Entonces, eso alto, y el resto, bueno, pues tiene que ver mucho con, como te digo, cada perfil individual. Es difícil hacer pues una proporción genérica, y menos en Canarias. La conferencia que organizamos ha trabajado en diferentes fronteras. Estuvimos en la frontera con Bielorrusia, hemos estado en la frontera con Grecia, y nos importaba sobre todo ver la situación en Canarias, qué se está haciendo, cómo se está cuidando el trabajo con derechos humanos para la atención a las personas, y Canarias, por la afluencia actual de personas a través de la ruta atlántica, era un lugar clave. Hemos estado visitando El Hierro la semana pasada y hemos encontrado sobre todo una situación en la que, en medio de las dificultades que tiene el poder atender a un tan gran número de personas, prevalece el trato humano de la población, de los voluntarios, de los compromisos del propio gobierno del Cabildo, y vemos que ese gesto humano está siendo muy importante y está siendo revelador de cómo a veces, en medio de las situaciones de barbarie hacia la migración, hay reacciones positivas y humanizadoras. Pero necesitamos defender el derecho de asilo, y necesitamos seguir defendiendo que la actuación gubernamental no se apoye solo en lo que hace la sociedad civil, sino que tenga realmente un compromiso claro con el asilo y con el refugio de personas que están siendo perseguidas o que vienen con problemas graves que atender. Volvió ayer el presidente del Gobierno de Canarias a hacer referencia a esa necesaria, esto ya más en clave política, participación o aumento de representación de Canarias con, en este caso, diputados de obediencia canaria en el Congreso en las próximas elecciones. Fernando Clavijo apostaba por esa unidad de nacionalismo canario como vía de aumentar esa influencia en Madrid. Valoraba positivamente su participación en el encuentro organizado por Primero Canarias, destacando la excelente organización del acto y el ambiente cargado de ilusión y compromiso por parte de los asistentes. Fernando Clavijo expresaba su satisfacción al reencontrarse con antiguos compañeros de las Juventudes Nacionalistas, con los que compartió debates y congresos hace más de 2 décadas. Fernando Clavijo. Bueno, a mí me gustó mucho lo que vi. Vi ilusión, vi antiguos compañeros que hacía más de 20 años habíamos compartido en las Juventudes Nacionalistas pues debates, congresos, y la verdad es que yo tengo que felicitar a la dirección de Primero Canarias, entre otras cosas porque hubo una magnífica organización. Yo creo que todos los invitados nos sentimos arropados y vi muchísima ilusión y muchísimas ganas, ¿no? Muchísimas ganas, en definitiva, de poner a Canarias por delante de todo, muchísimas ganas de luchar por esta tierra para resolver los problemas, y una comparación muy obvia, ¿no? La unidad del nacionalismo en Euskadi, en el País Vasco, en Cataluña, y esa representación en Madrid está siendo muy beneficiosa para la ciudadanía porque están consiguiendo grandes cosas, ¿no? Y en ese sentido nosotros lo vemos. A partir de ahí, esta nueva dirección, ya en la declaración y en el discurso, ya incluso nos lanzaban un reto: constituir una mesa para ver si podemos ir conjuntamente a unas elecciones generales si se da el caso, y yo creo que ya empiezan pues poniendo a Canarias por encima de todo, ¿no? Y yo creo que eso nos da un margen que nos va a permitir
poder sentarnos a hablar con normalidad y luego ya veremos los acuerdos si fructifican o no, ¿no? Pero cuando tú centras la discusión en lo que te une y no en lo que te separa, cuando tú buscas pues solo lo que te separa, pues imposible sentarte y entenderte. Ahora, si tú dices, vamos a sentarnos en el marco de todo lo que estamos de acuerdo, que es muchísimo, te das cuenta después que de lo que te separa a lo mejor es muy poco, ¿no? Y se ponían ejemplos, ¿no?, en el Congreso, en la parte que vimos, ¿no? O sea, un alcalde de éxito con 19 de 21 concejales como Teodoro Sosa, pues es que en tu pueblo te votan los del centro, los de derecha y los de izquierda, si no, no puedes tener 19 concejales de 21, ¿no? O como Óscar Hernández de Agüime, o como, por ejemplo, Paco Linares de La Orotava, ¿no? Hay alcaldes de mucho tirón electoral, con mayorías absolutas muy potentes y consolidadas, que evidentemente es porque ponen por encima de todos los intereses del pueblo y son capaces de aglutinar votos de distintas sensibilidades, ¿no? Yo creo que ese es el futuro del nacionalismo en Canarias y de eso será bueno para Canarias porque aumentaremos nuestro peso en Madrid y aprovecharemos nuestra influencia para que se resuelvan problemas, muchos como ustedes han dado cuenta han vivido, desde los menores extranjeros no acompañados, desde los convenios de carreteras, obras hidráulicas, en fin, tantos y tantas cuestiones que tenemos pendientes con el Gobierno de Madrid que seguramente iría mucho más fácil si hubiese pues bueno, una representación potente en el Congreso de los Diputados e imprescindible para la gobernabilidad del Estado. Un presidente del Gobierno de Canarias y también en clave política hablaba sobre la actitud del Ejecutivo frente a la crispación. Se refirió a esa actual situación crispada que existe en España y expresaba su preocupación por la creciente crispación y el enfrentamiento que se observa desde Madrid o en Madrid. Según Clavijo, este ambiente tóxico hace un flaco favor a la política y no es el camino que Canarias debería seguir. En sus declaraciones dijo que no pudo ver la intervención concreta en la que se refería y llegaron a informaciones que sugerían la comisión que no fue afortunada. Se refirió a esa confusión existente, evidentemente originada en el Parlamento de Canarias, en la Comisión de Sanidad, en la que el director del Servicio Canario de la Salud pues dijo datos allí que supuestamente la otra parte entendió que eran datos de carácter privado. Escuchamos, no obstante, lo que dijo Fernando Clavijo al respecto de esta cuestión y un poco pues la enfocó en el sentido en el que les estaba comentando. Hablo mucho del modo canario, ¿no? Y aislarnos de la crispación y del enfrentamiento, en este caso que cunde en Madrid, que desde luego creo que le hace un flaco favor a la política, ¿no? Yo no he podido ver la intervención en concreta, lo que más o menos me han transmitido, y bueno, creo que al final no fue una comisión afortunada, ¿no? Por de alguna manera u otra, ¿no? Luego hay confusión porque parece que los datos que dijo el director son datos que había publicado ya el diputado en su Facebook, ¿no? Entonces no sé si hubo revelación o no, simple y llanamente hacerse eco de lo que el propio diputado había publicado en sus redes. Pero en todo caso, entrar en el terreno personal no creo que sea lo positivo, ¿no? Y por nuestra parte, por parte del Ejecutivo, vamos siempre a tratar de evitar que se genere crispación, ¿no? El Parlamento de Canarias tiene que hacer la labor de fiscalización. Pedimos también que los diputados se dirijan a los miembros del Ejecutivo con respeto y educación y nosotros vamos a dirigirnos en todo momento con respeto y educación a los diputados porque creo que en democracia y en una institución que representa la soberanía del pueblo canario es como se tienen que hacer las cosas, ¿no? No copiemos lo malo que vemos en Madrid, sino que apliquemos nuestro modo canario a entendernos, a hablar, a dialogar, a confrontar, a discutir si es necesario, pero siempre sin entrar en el terreno de lo personal y, por supuesto, con el respeto y el decoro que se debe. Bueno, pues desde el Partido Socialista y desde Nueva Canaria se pide la dimisión, el cese del director del Servicio Canario de Salud por ese, digamos, mala interpretación que hacen o que hizo al respecto de esos datos que no debió nunca mencionar, según, como decíamos, Nueva Canaria y el Partido Socialista. Por tanto, Fernando Clavijo hablaba de no ir a la greña, como pues están planteando otros grupos políticos, y hablaba de esa política de actitud del Ejecutivo frente a la crispación aquí en el archipiélago canario.
Recordemos que los presupuestos se van a presentar antes del día 31 de octubre, ya lo hablábamos en el primer bloque ofrecido a ustedes. Con respecto a esa situación ya hemos hablado detenidamente y habló también de otra cuestión que es menos política, pero también relacionada evidentemente con la actividad política, de la ampliación en la bonificación para comprar una vivienda aquí en el archipiélago canario, después de los datos que poco a poco se van conociendo. Unas 20 y tantas viviendas al día son adquiridas por extranjeros en nuestra comunidad. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, informaba sobre esa importante bonificación, modificación, mejor dicho, en la política de bonificación destinada a facilitar la adquisición de vivienda en las islas. Hasta ahora, esta ayuda solo está disponible para personas cuyos ingresos no superaban los 24.000 euros anuales. Sin embargo, este límite ha sido duplicado, ampliando significativamente el universo de beneficiarios. Clavijo subrayaba que con un ingreso de 24.000 euros anuales es muy difícil que puedas comprar una vivienda, evidentemente, por lo que la medida anterior resultaba ineficaz para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Fernando Clavijo. En el caso de la bonificación, o sea, se mantiene lo que hace es, antes estaba, digamos, cortado a 24.000 y pico euros, es decir, se te podía aplicar si tus ingresos no superaban los 24. Se ha duplicado, es decir, se ha ampliado el universo de las personas a las que van a poder acogerse a esa bonificación. Porque claro, cobrando 24.000 y pico euros es muy difícil que te puedas comprar una vivienda. Entonces, de facto, esa medida que se había puesto no estaba teniendo, era inocua, no estaba teniendo ningún tipo de repercusión en la ciudadanía. Al incrementarlo casi hasta el doble, creo que son 48.000, te estoy hablando de memoria, va a ser muchísima más gente la que va a poder acceder. Y bueno, ya estamos hablando en unos ingresos razonables que te pueden permitir adquirir una vivienda y pagar una hipoteca, ¿no? Bueno, pues a ver si así hace un giro esa, digamos, vertiente que toma, o esa dirección que ha tomado lo de adquirir viviendas en la comunidad autónoma, que los canarios pues no podemos afrontar la adquisición de una vivienda. Y ayer también se celebraba el Consejo de Capitalidad para estudiar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de ello hablaban en la jornada ayer también, en representación de los dos alcaldes del archipiélago, lo hacía Carolina Darias. Escuchamos, no obstante, lo que nos decía ayer al respecto de esta cuestión. Hemos debatido con el presidente del gobierno que estaban presentes, pero también con los alcaldes, la alcaldesa y el alcalde de la capital, de las dos capitales. Pues bueno, hemos visto cómo la subida de los ingresos nos permite también pues subir un 8,35, un 8,7, creo recordar de memoria, en las aportaciones a la compensación para la capitalidad. Bueno, hemos podido debatirlo, como siempre, si se tiene más, no suele haber debate, no mucho debate, pero creo que dado el cumplimiento y en el compromiso por los costes derivados de la capitalidad de las dos provincias, pues también esa subida nos permite abordar con solvencia y hemos acabado de hablar más pronto. Bueno, pues aumento de la aportación del Gobierno de Canarias en los presupuestos, ese 8% más a las dos capitales canarias. Carolina Darias, alcaldesa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Tengo que decirles que se produce un incremento como consecuencia del incremento de los ingresos tanto financieros como no financieros, y por tanto Las Palmas de Gran Canaria, en concepto de capitalidad, va a pasar a recibir 4.800.000 euros frente a los 4.500.000 del año pasado. Por tanto, manifestamos nuestra conformidad con el incremento producido y que se ajusta, digamos, a los cánones en relación con los ingresos que también tiene la comunidad autónoma, tanto financieros como no financieros. Como saben, las capitales, en este caso, soportamos una mayor carga en cuanto a la prestación de servicios y, por tanto, es absolutamente necesario recursos como estos, sin perjuicio de que otros de carácter específico y singular también puedan llegar como consecuencia de las necesidades que podemos tener una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, cambiamos de tercio, vamos ya finalizando este bloque, es el segundo bloque de la primera hora. Recuerden, sintonía regional de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria.
Hablamos por último del Cabildo de la isla de Tenerife, que supervisaba la rehabilitación integral del Hotel Taoro, del Gran Hotel Taoro, uno de los edificios más emblemáticos del norte de la isla de Tenerife, un proyecto que supone una recuperación de un icono del patrimonio arquitectónico y emocional de la isla de Tenerife, consolidando a Puerto de la Cruz como referente del turismo de calidad en Canarias. Las nuevas instalaciones albergaron una visita institucional en la mañana de ayer lunes de la presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife. Su primera apertura pues es una magnífica noticia para el impulso económico, social, sobre todo para la dinamización del norte de Tenerife y especialmente del Puerto de la Cruz. Estamos viendo unas instalaciones extraordinarias, son el fruto de la estrecha... Se quedó contenta, se quedó maravillada la presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife. Bienvenidos a Puerto de la Cruz, en un día probablemente de los más especiales que hemos podido vivir, yo diría que en las últimas décadas. La apertura de este gran hotel de Taoro era algo totalmente ansiado por el municipio de Puerto de la Cruz, pero por extensión yo diría que... Bueno, alcalde del municipio, como no puede ser de otra manera, también feliz y contento. Algo más que una ilusión. Hoy el Puerto de la Cruz y Tenerife se reencuentran con... Lope Afonso es vicepresidente de Tenerife, de turismo, del Cabildo. De turismo de calidad, de excelencia, lo que supuso en su día la apertura como primer gran hotel de España de este Hotel Taoro, que a lo largo de su trayectoria dejó, como bien decía la presidenta, la huella de personalidad. Bueno, no tenemos tiempo para más, vamos a poner el punto y seguido. Ahora continuamos con la programación local en la 10 Capital Radio y también en la isla de Gran Canaria en Capital Radio en Gran Canaria. Una pausa y regresamos. Nos encontramos a los oyentes que dejamos ahora con otro espacio este miércoles a partir de las 11 y algunos minutos de la mañana. Hasta ahora. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Cuando eliges dónde situarte, cuando respetas las indicaciones de los comisarios, cuando actúas con cabeza, cuando haces todo esto, te cuidas tú y cuidas a pilotos y copilotos y cuidas a todos los aficionados y al deporte que tanto nos gusta, porque cuando tú te cuidas, nos cuidamos todos y entre todos, cuidamos el automovilismo. Este es un mensaje del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Automovilismo. Hay cosas que simplemente hacen match. El café y el croissant, playa y cholas, cine y palomitas, o tú con un Volkswagen. Llegan los Match Days de Volkswagen con el descuento perfecto para ti. Solo hasta el 30 de noviembre. Volkswagen. ¿Qué es un valor humano? ¿Cómo y dónde se representa? ¿De qué manera se potencia y hace evolucionar a quien lo tiene? ¿Una sociedad sin valores es una sociedad al borde del abismo? Con el último libro de Pedro Riba, conoceremos los valores esenciales en cada uno de los sistemas sociales existentes, comparándolos y encontrando los que más nos representan. Al tiempo conoceremos métodos coercitivos para transformar realidades. Sin partidismos, pero con carga emocional, se presenta este libro, Valores, de Pedro Riba, en Amazon. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Capital Radio.